Señores, vamos a empezar inmediatamente con el contenido de nuestra mesa en el día de hoy. Depresión y suicidio, los dos temas que teníamos pendientes hacer desde la muerte de Robin Williams, porque sabemos que despertó mucha curiosidad, muchas preguntas, sobre todo por la personalidad del gran actor. Vamos a tratarlo con dos especialistas y dos testimonios. Veamos la introducción. Este segmento llega a ustedes gracias a ARS Humano. La depresión es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza por un sentimiento de infelicidad, decaimiento e incluso culpa, impidiendo que la persona disfrute de la vida cotidiana. No es lo mismo que la tristeza, que puede presentarse en todos los seres humanos ante determinadas circunstancias. La depresión es una enfermedad mental y su diagnóstico es clínico. En República Dominicana, la Sociedad de Psiquiatría ha establecido que la depresión es la segunda causa de ausentismo laboral, después de las enfermedades cardíacas y el mayor motivo de consulta al psiquiatra. Un trastorno que va directamente ligado también a las tasas de suicidio, que en nuestro país se ha promediado entre 35 y 40 al mes, una cifra que casi duplica la media en América Latina. Sin embargo, hay cuestionantes en torno a la depresión. ¿Cuáles son los factores que influyen en que una persona sea depresiva o no? ¿La genética puede predisponer al individuo? ¿La edad juega algún papel? ¿Quiénes son más propensos? ¿Los jóvenes o los adultos? ¿Y qué tal con el género? ¿Quiénes se deprimen más? ¿Los hombres o las mujeres? Pero ante todo, ¿cómo identificar que alguien cercano o uno mismo está deprimido y que necesita ayuda profesional? Ese es el tema de debate en esta noche, María Cela. Bueno, ya saben que tenemos a Sofía Lachapelle dentro de unos instantes. También vamos a hablar sobre su vida y sobre su proyecto de vida más importante, que son sus hijos y el autismo. Pero en este momento empezamos con nuestra mesa. Conocemos a nuestros colaboradores del día de hoy, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, muy conocido a través de las ondas hercianas, también con su programa La Receta de la Z. Gracias, Héctor, por estar por segunda vez en esta mesa. Aquella vez fuiste un escándalo, ¿eh? La gente comentando que se repita, que vuelva. Tenemos a una colaboradora de siempre, a quien adoramos, Vanessa Espaillat, una psicóloga muy respetada en nuestro país. Y aquí tenemos dos testimonios que uno de ellos quizás no es tan conocido, pero hay otra persona que va a sorprender a todos ustedes. Y yo les doy muchísimo las gracias a ella, porque ayer reciente fue cuando me di cuenta, me enteré de lo que ella había vivido y quiso dar su testimonio en esta mesa. Ustedes verán por qué. Vivian Fatule, gracias hermana, gracias amiga, gracias compañera de trabajo, gracias valiente mujer. Alguien que es ustedes la conocen, ella es la que conduce el programa HT Magazine, antes Happy Teen, una persona muy alegre, como son las cosas. Y tenemos también con nosotros a Armando Rojas, quien es escritor y pintor, autor del libro A su tiempo, se maduran las uvas, con una historia también de depresión. Correcto, y gracias por la oportunidad. Gracias por venir. Vamos a empezar definiendo esto. La depresión, según me decía Enrique Rojas, hace unos años que publicó un libro, el psiquiatra español, decía que era la epidemia del siglo XXI, que son más los casos que hay de los que uno piensa. La mayor parte de la gente diagnosticada suman dicen 350 millones de personas en el mundo, pero hay mucha otra gente que no ha sido diagnosticada. ¿Es la primera causa de consulta entre las enfermedades mentales, Héctor? No, la primera causa de consulta es la ansiedad. Los trastornos de ansiedad en el mundo entero son la primera causa de consulta. Solamente en este país, en un estudio al que yo no le doy ninguna credibilidad, salimos que la depresión es la primera causa. Pero en el mundo entero ¿Y están asociados? Sí, están asociados desde el punto de vista cerebral, del punto de vista fisiológico y del punto de vista ya de neurotransmisores, claro que sí. ¿Cómo sabe la diferencia entre tristeza y depresión? Vamos a empezar por ahí, porque la mayor parte de la gente no sabe cuál es la diferencia, ni siquiera cuando está experimentando la depresión. Es interesante porque mucha gente dice, estoy triste, estoy deprimido. No, depresión es una enfermedad mental con características, con hallazgos morfológicos, con hallazgos radiológicos, con deficiencias en áreas cerebrales y en neurotransmisores cerebrales.
La depresión es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos que tenemos en el estado de ánimo, donde se concluye con una situación de desesperanza, de culpabilidad, de tristeza, de desánimo, de desinterés, problemas con la concentración, problemas con el sueño, problemas con el apetito, con la sexualidad. Es todo un conjunto de síntomas que nosotros podemos englobar en lo que conocemos como el síndrome de depresión. El problema está en que la depresión puede darse en dos patologías muy importantes. El trastorno depresivo mayor crónico unipolar y la depresión bipolar, que es todo otro mundo, que se trata totalmente diferente. ¿Y causas exógenas y causas endógenas? Eso no existe. Antes se decía eso. Antes se endógeno decía, y pero exógeno. eso no existe. Inclusive es una taxonomía que el Centro Europa trató cuando trataron de psicologizar completamente los síntomas de depresión, pero que en estos momentos tanto el DSM norteamericano, del cual da mucho problema, y el mundial, el ICD, no la están utilizando. O sea, por ejemplo, cuando a alguien se le muere un ser querido o pierde su trabajo o se divorcia, ¿eso no le provoca depresión? ¿Qué le provoca? Si fuese así, todo el mundo se deprimiera en algún momento de la vida. Si los traumas, si las muertes, si la muerte de un ser querido trajera la depresión, todo el mundo se va a deprimir algún momento en la vida. Definitivamente hay una predisposición genética, una predisposición hereditaria, y esos son los factores desencadenantes. La enfermedad mental tiene un concepto biopsicosocial. Para tú deprimirte tienes que tener la predisposición genética. Por lo menos esa es la posición de nosotros los psiquiatras biológicos. Okay. No todos los psiquiatras, la No. psiquiatría biológica. Vamos a escuchar ahora la posición de los psicólogos. Es interesante. Necesariamente tiene que tener causas genéticas, o sea, predisposición la persona que venga con esa carga genética, esa predisposición a la tristeza, a la depresión, una persona que se deprime, o existen diferentes tipos de depresión que algunas se puedan curar sin necesidad de un tratamiento psiquiátrico. Bueno, la parte, ahorita comentabas que si una persona que está triste se deprime, eso simplemente es un duelo. Entonces tenemos que diferenciar que las personas que viven un duelo van a estar tristes, va a bajar, vamos a decir, todas sus necesidades, pero de alguna forma el que está viviendo el duelo sabe internamente que lo puede superar. Es como una certeza, estoy triste, pero tengo la fuerza interior para seguir adelante. El que se deprime es como si dentro perdiera la fuerza, como las ganas de vivir. Es como lo que sostiene internamente a una persona, es como si se fuera. Entonces, por esa razón, es como si no tuviera fuerza. Entonces, su conducta no verbal, todas sus manifestaciones de la vida diaria, pues decaen. Pero no todas las depresiones, o sea, la depresión tiene una evolución, Sí. asumo yo. Empieza en un momento y puede ir evolucionando o puede ser detenida. Entonces, ¿o no? ¿qué pasa? Nosotros vemos dos tipos de depresiones diferentes. La depresión, vamos a decir, neurótica, y la depresión que tiene que ver ya con, vamos a decir, la depresión mayor o la bipolaridad. Entonces, la depresión neurótica, nosotros vemos, los psicólogos, que hay algunas causas exógenas, pero independientemente de eso, también hay causas endógenas. Es decir, hay factores precipitantes que pueden llevar a una persona en un determinado momento a deprimirse. Pero si uno perder trabajo, crisis Sí. económica, no solamente Pero perder un ser querido. Claro, lo mismo que hace que una persona entre en duelo son los mismos factores precipitantes que pueden llevar a una persona a deprimirse. Lo único es que la estructura de la personalidad sostiene al que tiene el duelo, y hay otras personas que no tienen ese sostén interior por una historia de vida. Cuando uno empieza a ver la historia de vida, generalmente son personas muy dependientes, muy complacientes, personas muy buenas, que han estado siempre muy, vamos a decir, pendientes de los demás. Ok. Se puede tratar algunas por psicólogos, pero hay otras que necesariamente tienen que ser tratadas por Todas las psiquiatras. depresiones tienen que ser trabajadas con psicólogos y psiquiatras. Ah, con los dos. Es un equipo de disyuntiva. trabajo. Así es, Siempre. esta disyuntiva no se debe dar. El No, psicólogo jamás. trabaja una parte, el psiquiatra otra. Yo no puedo manejar una depresión solo. Yo tengo que trabajar la depresión con los psicólogos para que el psicólogo haga la parte psicoterapéutica. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar incluso de algo que se está dando quizás también con más frecuencia en los últimos años, que es la depresión juvenil e infantil, que eso es algo relativamente nuevo, pero yo quiero que escuchemos los testimonios de nuestros colaboradores en esta mesa en el día de hoy, porque son colaboradores más que testimonios. Vivian, en tu caso, ¿cuándo empezó la depresión?
¿Y cuántos años duró? Es que, Y si tú exacto. fuiste diagnosticada como No, depresiva. no. Ok. Nunca Explícanos. no lo enfrenté en el caso clínico. Era algo que yo mantenía y no era nada que yo estaba buscando, ni perdí un trabajo, ni había perdido nada, sino que era algo que era como si fuera más fuerte que yo. No tenía deseo de levantarme, no tenía deseo de hacer nada, no quería, es como que tú no quieres, no tienes interés por absolutamente nada. Y sí me escudé en el trabajo por muchos años. ¿Por qué? Yo no tengo yo solo tengo un testimonio de lo que a mí me pasó y por qué yo caí en depresión, porque fueron una serie de situaciones que se fueron dando conmigo de que estaba insatisfecha y no lograba nada de lo que alcanzaba, nada de lo que hacía me llenaba, no sentía placer en absolutamente nada de las cosas que me... ¿Cuántos años duraste así? Unos 11 años, más o menos, 11, ¿Cómo 11, tú 12 años. funcionabas sin que nadie se diera cuenta de eso? Mi careta, una careta. Ellos pueden decir si es así. Hay gente que escapa, que trata de escapar. Yo traté de escapar con el trabajo. Llegó un momento que ya yo no aguantaba eso. Tú eres una persona muy divertida, que hace chistes de todo. ¿Tú lo hacías en ese entonces? Claro, por supuesto. Y quería que la gente entendiera que sí, que yo estaba feliz, que yo estaba muy bien y que todo iba muy bien y que mi matrimonio iba perfecto y que yo estaba feliz. Entonces, una serie de situaciones que se fueron dando en mi vida me llevaron a entender que yo no valía absolutamente nada, que yo no servía para nada. Y muchísima gente, a veces muchas mujeres se sienten así, por situaciones personales, por algunas hasta por maltratos ocasionados, por cosas que pasan. Y llegó un momento que yo dije, pero ¿y qué yo voy a hacer con mi vida? O sea, yo no... ¿Pensamientos suicidas? Sí, por supuesto. Muchas veces. ¿Y qué yo hago aquí? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Qué yo voy a seguir viviendo? O sea, no... Claro, los pensamientos suena duro, suena difícil tú reconocerlo, pero a mí Dios me sacó de ahí. Vamos a ver cómo fue que saliste más adelante. Armando, Bien. en su caso, ¿cuántos años fueron de depresión? 20 años. ¿Desde como qué edad? persona, desde los 13, 14 años tuve con ese problema. Adolescencia, Adolescente. preadolescencia. Hay una definición de depresión que yo la considero muy interesante. Depresión es incapacidad de alegrarnos con Dios. En mi caso, una correcta actitud de fe, una reconciliación con el Señor Jesucristo fue mi medicina. Fue su medicina. Pero antes de llegar ahí, María Cela, ¿cuántos años fueron? yo como médico y psiquiatra biológico, debo decir que si se mantiene ese tema, vamos a desinformar al país, vamos a desinformar al pueblo. O sea, si estamos planteando que la depresión se curó a través de Dios, es una desinformación y no es científica. Yo como científico debo protestar frente a esa situación. Lo importante es que te escuchen a ti como científico y psiquiatra, que escuchen a Vanessa y que independiente de ello, ellos Sí, seguro pero buscaron no- médicos también. Sí, pero no es versión. Seguro. Es que aquí no hay versión. Aquí no hay versión. La enfermedad mental que más mata niños en el mundo y jóvenes es la depresión. Y el tratamiento de la depresión no es Dios. Es antidepresivos y es la psicoterapia, está establecida científicamente. Obviamente que el concepto de Dios, el concepto filosófico, ayuda muchísimo, pero de ahí a decir, es inaceptable para mí que se diga que la cura de la depresión mayor, crónica, unipolar es Dios. Realmente es un punto que tenemos que entenderlo porque nos ha costado demasiado sangre, demasiado mundo, demasiada gente quemada en la hoguera en la Edad Media, para que todavía se esté manteniendo y se esté ligando una enfermedad científicamente probada con sintomatología religiosa. Eso era como en la época que se decía que la convulsión y la epilepsia eran demonios y los mismos curas mandaban a sacar esos demonios. Entonces, se le debe tener respeto a la depresión cuando se plantea ese punto y es mi posición. Una pregunta, ¿el depresivo siempre debe ser medicado? No necesariamente.
porque el asmático no necesariamente debe ser medicado siempre. Simple y sencillamente se usan métodos como la psicoterapia, que puede manejarse en la depresión leve. Hay otras enfermedades como la depresión, no la depresión, sino la distimia, que es una depresión leve que también se trabaja muy bien con psicoterapia. La psicoterapia tiene su explicación biológica. Y la psicoterapia ya se ha probado científicamente Claro. que cambia los neurotransmisores del cerebro, pero obviamente solamente en una depresión leve. Entonces hay que diferenciar, por ejemplo, una persona que ha estado en un duelo y que en el duelo encuentra de Dios y puede salir de esa situación. Una depresión leve podría ser que Dios lo ayude. Una depresión leve puede durar 15 años, Vane, Bueno, es que o u 11 años. Es que una depresión leve puede ser un estado anímico causado por determinadas circunstancias de vida, de lo que fuera. Ahora, lo que está diciendo el doctor es que una depresión mayor, porque es para que el público no se confunda. Okay, una depresión mayor fue lo que ustedes vivieron. Vamos a decir, una bipolaridad no fue lo que ustedes vivieron. Probablemente ustedes vivieron una depresión leve o probablemente una situación de un duelo. Pero vamos a dejar Entonces, que... eso puede... Exacto. Vamos a conocer más adelante, en el próximo bloque, los tratamientos, lo que está pasando con los jóvenes, porque por qué ahora se ve cada vez mayor cantidad de jóvenes en depresión, según también este estudio que estamos leyendo, que no sé si es correcto o no, que me lo diga el doctor, y también cómo ustedes vivieron su depresión, hasta qué punto realmente pudo haber sido una depresión leve. Entonces, yo llevo 15 años, 11 años en Puede depresión ser. leve, ¿es posible también? Es posible, Es si importante que la no gente lo sepa. encuentro, o sea, si yo, por ejemplo, estoy con un conflicto no resuelto por mucho tiempo, entonces claro que va a mantener ese estado animal. Armando, y vamos a escuchar el testimonio de Armando en el próximo bloque, que no lo hemos podido escuchar, antes de cómo salió, qué vivió Armando, qué tipo de depresión. Cuando regresemos en un instante con esta mesa. Ya volvemos. Eso no es personal. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Bueno, pues aquí quedó la mesa un poco encendida. En el bloque anterior estamos hablando de depresión y suicidio. ¿Van necesariamente de la mano las dos cosas? Toda persona depresiva tiene ideas suicidas, y todo aquel que en algún momento le ha pasado la cabeza una idea suicida, aunque no la haya realizado, es una persona que tiene una depresión. La mayoría de los que se suicidan no son depresivos. Son depresivos bipolares, esquizofrénicos, trastorno de la personalidad. Si los depresivos se suicidaran con más frecuencia, Medio fuera mundo. posiblemente la causa número 1 de muerte en el mundo, por encima de la enfermedad cardíaca, realmente. Pero es que ha habido mucho cambio, y es el punto donde yo quiero enfatizar. La depresión no es solamente la depresión mayor, unipolar. Los trastornos de la personalidad se deprimen. Hay otras cosas que pueden llevar a un paciente a deprimirse. Claro. Por eso existe el término distimia, que es una depresión crónica, larga, de muchos años de evolución leve. Es una depresión leve. Y la mayoría de las personas que creen haber estado deprimidos por más de 10, 11 años, posiblemente lo que tenían era una distimia. O sea, ese tipo de personas, ¿cuáles son sus Lo síntomas? mismo, pero más leve. Triste, el mismo trago, más apático, aguado. desilusionado, ¿cómo viven? Exacto. Pero y en el caso de Armando, ¿cuál fue su historia? Porque no la escuchamos. Bueno, realmente durante mucho tiempo, muchos años, yo permitía que mi cabeza se llenara de confusión, de pensamientos malos, de frustración, en una palabra. Hasta... Perdón, ¿a usted le iba bien o a usted le iba mal en me la iba vida? bien, ¿Tenía me problemas iba o no bien, tenía pero también problemas? tenía problemas. Como todo el mundo. Caídas, fracasos, pero enfrentaba. Pero había un descontento en mi corazón. Yo le daba cabida a pensamientos que no eran buenos. Por eso digo, porque lo viví, que en mi caso, llenar mi cabeza del Señor, De pensamientos positivos. de Él, me ayudó bastante. Ahora, la asistencia del profesional fue clave en mí también. Usted fue también al profesional. Claro que sí, claro. O sea, claro.
¿A usted le diagnosticaron la depresión? ¿Se la llegaron a diagnosticar? Sí, era una persona depresiva que intenté el suicidio también, ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿De qué Una forma? con pastillas, muchas pastillas, y llegué prácticamente a creer que ya me iba. O sea, lo mío fue una realidad. Una depresión es cuando yo le doy cabida a pensamientos malos. En mi caso, humildemente, hablando como persona que vivió eso. Entonces, si esos pensamientos malos, ¿cómo yo los sustituyo? Bueno, con pensamientos que me fortalezcan. Ahí es donde entra mi Señor Jesucristo. Ahí es donde entra una fortaleza en mi espíritu de oración. Vivian, en tu caso, ¿cómo saliste tú de esa vida de mentira que tú llevabas? Ajá. Es decir, esa careta. No, que yo no entendía qué era lo que estaba pasando conmigo. Yo no quería seguir así. ¿Por qué nunca fuiste a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si yo tenía que aparentar que yo estaba muy bien. Me imagino que a ellos les pasa con algunos pacientes que incluso insisten en que no tan mal. No, que yo estoy bien, ya yo me levanto mañana, yo voy a estar bien, no hay problema, pero mañana siento lo mismo, mañana no quiero seguir, mañana no quiero avanzar. Y doctor, respetamos muchísimo, o sea, como ser humano, nosotros al contrario, o sea, la ciencia siempre va a ser muy importante. Claro. Para mí, por ejemplo, que soy sierva de Jesucristo, le digo que para nosotros ustedes son pura creación de Dios, o sea, las herramientas, la sabiduría, independientemente de lo que usted piensa, porque lo he escuchado, los respetamos muchísimo y quería decírselo. Una pregunta que se me queda contigo. Tú tenías esa cara de felicidad. Hay mucha gente que dice, si yo digo que yo estoy deprimida, me van a crucificar, me van a decir, pero tú, ¿de qué te quejas? Exacto. Si tú lo tienes todo, ¿de qué te quejas? ¿Cuál es tu problema? ¿Ese era tu temor? ¿Por eso tú no querías que la gente supiera lo que sentías? Ni mi familia, ni mis padres, ni nada. Y soledad, mucha soledad. O sea, mucho tratar de encerrarme, mucho tratar de no tener contacto con gente. Mucho tiempo, casi la época más fuerte, y ahí voy a lo que decían ellos de lo leve, o sea, de que caigo más en la categoría de lo leve, fue cuando me separé de mi esposo. Fíjense que venía por muchos años con otras cosas, o sea, que si el embarazo, me deprimí en el embarazo, después en el trabajo no estaba satisfecha, cambiaba de trabajo, no quería estar en el trabajo, pero era una adicción al trabajo. Después vino problemas matrimoniales que me llevaron a otros niveles de soledad, de no querer tener contacto, de no querer hacer nada y de no querer seguir viviendo en algún momento, hasta que ahí tuve ese encuentro con Jesús que independientemente de que yo nunca fui medicada, nunca lo reconocí, ahí fue que yo dije, pero ven acá. Pero yo Aquí en el Twitter hay un debate enorme entre los que dicen que sí, entre los que dicen que no y entre los que dicen que por qué no las dos cosas. Ustedes no objetan, en el caso de los científicos o los no creyentes, que una persona, si cree en Buda, si cree en esto, busque más de su fe o profundice en su fe al mismo tiempo que reciba un tratamiento. No solamente eso, que hay estudios soviéticos, cuando la Unión Soviética, que dice que los creyentes tienen más posibilidades de mejorar, no solamente de depresión, de cáncer, de cualquier enfermedad. Cuando uno tiene la espiritualidad, porque yo la tengo, yo lo que no le doy es nombre, pero yo soy más espiritual que cualquiera. Pero la espiritualidad llega a un punto, ¿no? Llega a un punto. Todo, obviamente, los ateos tienen menos probabilidades de curarse que los no ateos. Eso no lo digo yo, eso lo dijeron los soviéticos en la época del comunismo. Vamos a decir que son niveles diferentes de intervención. Viéndolo así, ¿en qué momento o cuáles señales se pueden identificar para decir tengo que ir al profesional? Hay niveles diferentes de intervención, era lo que decía. Porque, por ejemplo, una situación es cómo está funcionando mi mente y otras cosas son mis creencias. ¿Okay? Entonces nosotros los científicos trabajamos con la mente, pero vamos a decir las creencias están a otro nivel y siempre van a apoyar y ayudar a un ser humano, pero son dos realidades distintas. Cuando una persona debe ir al psicólogo, cuando realmente siente que es infeliz, o un psiquiatra, que es infeliz, que no puede levantarse de la cama, que no tiene fuerza interior, que no tiene ganas para hacer todas las actividades de la vida diaria, que le perjudica su relación con la pareja, con los niños, que está agresivo, que hay desesperanza. Nosotros estamos viviendo ahora mismo una circunstancia
a nivel mundial y a nivel nacional que promueve la depresión, porque hay mucha desesperanza. No, y Donde hay en este país ni se diga. donde hay desesperanza, hay un cultivo para la depresión. Pero vamos a decir, no quiere decir una depresión mayor o una bipolaridad, pero sí una depresión leve. Hay muchas personas deprimidas en nuestro país. Una pregunta importante, las consultas por esta enfermedad en los jóvenes se han incrementado en cerca de un 40% en este lustro. La mayoría de los afectados tienen entre 15 y 35 años, pero en los últimos 5 años se han registrado aumentos entre la población de 12 a 19 años. ¿A qué se debe eso? Modestia aparte, al trabajo que estamos haciendo los psiquiatras y los psicólogos en los medios, gracias a programas como este. Que se detecta entonces. Por supuesto que sí. Pero la depresión juvenil, Anne Klein la definió y Anna Freud la definieron como depresión anaclítica hace 100 años. ¿Cómo se manifiesta en un niño? Diferente en los niños pequeñitos, ¿no? Vamos a llamar... ¿Desde qué edad puede manifestarse una depresión en un niño? Bueno, los niños se dejan morir de hambre de meses, cuando están deprimidos, se dejan morir. Wow. ¿Ok? Y por ejemplo, muchos niños que tienen ADD, déficit de atención, lo que tienen es una depresión encubierta. Un niño o Con un def- bebé, o un sea, ni- no le ha pasado o nada, sea, el no ha bebé, tenido no ha perdido un trabajo, No, ha tenido un pero duelo. ha perdido, sí, tiene un duelo. Ha perdido una relación significativa con el cuidador primario. Pero ya por consecuencia de la separación. De una dificultad con el cuidador primario puede ocurrir una depresión. Ok. Muchos niños, por ejemplo, murieron después de la Primera Guerra Mundial, la Sí, Segunda Guerra Mundial. Cuando lo separaban. Cuando sí. morían sus familiares, lo mantenían en un orfanato y ahí Y morían. niños de edad escolar. Doctor Szabo en Hungría demostró que los niños que se criaban en el comunismo, en esos lugares, en esas cunas comunes donde una enfermera le ponía el biberón, desarrollaban lo que se llama esa depresión anaclítica Que no tenían que contacto se plantea. físico. Así es, así es. Pero niños en edad escolar, a mí me gustaría, porque hay muchas madres que a lo mejor tienen niños en esa situación y no se dan cuenta que tienen una depresión. La segunda Las causa de manifestaciones. muerte en niños escolares, la segunda causa de muerte luego de los accidentes es la depresión. Pero la manifestación en los niños, ¿cuál es? La Por licenciada ejemplo- Vanessa trabaja en eso. Sí. Mira, la hiperactividad es un síndrome de una depresión, Hiperactividad. Sí. de una Hiperactividad. depresión Que encubierta. uno pudiera pensar que no, que Exacto. debe ser el encierro. Porque o sea, es que un, niño que es esté una, es un aislado. síndrome maníaco que está ocultando realmente una Sí. depresión. Ok. También hay muchos niños que, por ejemplo, muy tímidos, reservados, que tienen dificultad de contacto, que son los niños que, por ejemplo, en las escuelas pasan desapercibidos porque son tan buenos que no se mueven. ¿Y la distracción, por ejemplo? O sea, un niño distraído, generalmente hay muchos conflictos familiares que pueden llevar a un niño en un momento determinado a estar deprimidos. Una pregunta, porque Armando, ¿qué quieres queríamos... bueno, diga. Yo respeto muchísimo la opinión de los científicos porque me apoyé en ellos, me ayudaron muchísimo. Ahora, he visto la importancia que tiene el mismo Señor en muchos jóvenes, muchas personas con problemas, y ha sido Él verdadera solución, y lo estamos viendo a diario. Entonces yo me siento muy bien diciéndolo de esa manera, aunque quizá no se entienda del todo. Pero tampoco le dices a esos jóvenes que no vayan al No, doctor, no, que con el claro. que No, con de Dios ninguna es manera, que suficiente. vayan al doctor porque está para Que eso. eso es lo importante, que Claro nosotros que tenemos sí. que dejar Es que claro son en dos ese niveles mensaje de aquí. intervención. Exacto. Dos niveles de Correcto, intervención y los dos niveles son importantes. Ahora. Escúchame, en mi caso, el Señor Jesucristo se lleva el primer lugar, porque tengo una vida muy cercana con Él y cambia las mentiras que antes creía, por lo que me deprimía, me las cambio en verdades. ¿Y qué es una persona depresiva? ¿Nunca más se ha vuelto a deprimir? No, pero es una lucha. No ¿Y es tú? Es una lucha. Es una lucha, pero no me deprimo. Y no. Porque el Señor no te lo, como que no es coherente. El Señor no Diana. lo es. Cuando una persona anuncia a cada momento que se va a quitar la vida, que se va a suicidar, pero no pasa, hay que ponerle atención a eso. Tanta atención que la predicción de suicidio es intento de suicidio anterior. O sea, lo que más predispone al suicidio es eso. O sea que sí, por supuesto que hay que ponerle atención. Siempre que una persona ¿Se cura habla de esto? suicidio, hay que poner atención. ¿Se cura? Se cura. La depresión. Cuando se nace con esa tendencia, hay familias donde hay varias personas que se han suicidado. Vimos a Robin Williams que tuvo todos los tratamientos habidos y por haber, cayó en adicciones producto de su depresión y nunca terminó de curarse y terminó suicidándose. Un hombre que lo tenía todo también en ese sentido.
Robin Williams es el típico producto de la irresponsabilidad paranoica de la psiquiatría norteamericana a la cual yo pertenezco. O sea, a los actores se lo deja, no se le da el tratamiento, no son paternalistas, lo dejan vivir. Robin Williams era un bipolar conocido hace más de 40 años, además usador de cocaína y de alcohol. Estuvo abstemio mucho tiempo. Sí, mucho. Y parece que recayó, pero no iba al psiquiatra. Era lo mismo que el caso fatídico de Michael Jackson. O sea, Sí. en los Estados Unidos no se maneja la psiquiatría igual que aquí. Qué pena que se nos acaba el tiempo, porque tenemos también una invitada muy interesante con quien conversar, pero yo creo que hemos dejado cosas claras. La última pregunta no me la dejaron clara. ¿Se cura esto? ¿Se cura la depresión? La depresión, vamos a decir, con un tratamiento adecuado, con un tratamiento psicoterapéutico y médico, puede ayudar a las personas a vivir, a tener calidad de vida y a seguir adelante. Si es una depresión leve y si se buscan las causas, puede superarla. Si es un duelo, también, porque simplemente es... Sí. Ahora, si hay una depresión mayor, si hay una bipolaridad, la persona, si se hace responsable, es igual que el diabético, es igual que el cardiópata. Si se bebe su medicamento, siempre puede tener calidad de vida y ser muy feliz. Beberlo El problema para es siempre, cuando hasta usted el deja el resto de- tratamiento y no lo sigue y no va al psiquiatra. Entonces ahí pueden haber recaídas. Gracias a Dios que los psicólogos ya están al nivel de Vanessa Espaillá, que ya lo dijo todo, yo no tengo que hablar, porque la psicóloga lo planteó. La depresión es una enfermedad crónica, recurrente, se controla. La regla de 33% de los depresivos nunca más vuelven a beber o tomar medicación, un 33% podría tener altos y bajos y un 33% posiblemente siempre va a necesitar tratamiento, como la diabetes, como la hipertensión. Bueno, señores, gracias por los comentarios que nos están emitiendo. Ya ustedes los podrán leer cuando se metan en Twitter, a favor de unos, a favor de otros, pero yo creo que aquí todos llegamos a una misma conclusión. Gracias, Vivian. Gracias, Armando. Gracias. El libro de Armando, A su tiempo se maduran las uvas, sobre todos los años de depresión, precisamente es un testimonio Sí, que de su trata propia sobre el vida. problema. Está en Cuesta en la Anunciación. y en la Casa de la Anunciación. Sí, Señores, gracias. regresamos en un instante. Tenemos a una persona muy, pero muy especial. Sofía La Chapelle estará con nosotros dentro de unos minutos. No se mueva, ya regresamos. Muy bien.